Hoy vamos a ver de torca y aceleración angular de un cuerpo rígido el ejercicio resuelto número 2. Malacate con cable que se desenrolla en forma vertical. Un malacate está formado por un cilindro metálico macizo de 60 kilogramos de masa y 20 centímetros de diámetro, en el cual está enrollado un cable con masa despreciable. Unido al cable se encuentra un contrapeso de 2 kilogramos. Si el cilindro está en reposo cuando se suelta el contrapeso y no hay fricción entre el eje y el cilindro cuando éste gira, calcular cuál es la aceleración del contrapeso. Bien, nos dan acá este contrapeso que está unido mediante este cable que tiene masa despreciable a este malacate o cilindro. Lo que vamos a hacer es soltarlo y por la aceleración de la gravedad va a empezar a bajar acelerándose. Y tenemos que calcular cuál es esa aceleración. Pero además, si nos fijamos, como el contrapeso está unido por el cable al malacate, el malacate gira y se va acelerando también. Entonces parte de la energía potencial que tiene el contrapeso cuando está acá arriba se transfiere en energía cinética rotacional, lo que va a hacer que la aceleración del contrapeso sea menor que si estuviera en caída libre. Entonces, lo que vamos a hacer es soltarlo, calcular cuál es su aceleración y vamos a elegir el sentido de rotación positiva en el sentido de rotación del malacate, es decir, en el sentido horario. Como siempre vamos a montar los datos. Tenemos que la masa del malacate son 60 kilogramos, el diámetro del malacate son 20 centímetros, la masa del contrapeso son 2 kilogramos, estos son los datos. La incógnita es cuál es la aceleración del contrapeso. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton que vimos en el video de teoría, que nos dice que la sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre para el contrapeso. Acá tenemos el contrapeso, sobre él actúa la gravedad, su peso, y la tensión de la cuerda. Vamos a poner al eje X e Y como se indica, con el eje Y apuntando hacia abajo, que es el sentido en que está bajando. Si lo hacemos con el eje Y apuntando hacia arriba, nos va a quedar con signo negativo, pero es lo mismo. Si ahora hacemos la sumatoria de fuerza, en el eje Y tenemos el peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad, menos la tensión, igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Acá, si vemos la ecuación, tenemos el problema que no sabemos cuál es la tensión, pero el problema que es mayor es que el cilindro tiene momento de inercia y no está afectando la tensión, de modo que no lo podemos calcular como lo hacíamos antes. Tenemos que calcular usando el momento de inercia del cilindro. Para ello vamos a aplicar la ecuación que vimos en el video anterior del análogo de la segunda ley de Newton para movimiento rotacional, que si vemos, acá es sumatoria de fuerza, acá es sumatoria de torque, acá es masa por aceleración lineal y acá es momento de inercia por aceleración angular. Para aplicar esta ecuación vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre para el cilindro y tenemos que sobre el cilindro actúa su peso, actúa la fuerza normal y actúa la tensión. Además, la tensión, que es la del cable, está actuando en el borde externo del cable, que está a una instancia R, que es el radio del cilindro. Vamos a poner el eje XY como se indica y si analizamos, la fuerza normal, fíjense que está inclinada con respecto a la vertical debido al torque que genera esta tensión, que hace que el cilindro gire, pero a la vez, si no estuviera acá agarrado, haría que baje. Entonces, el resultado sobre el cojinete es como una fuerza media inclinada que es la que contrarresta este vector normal. Si analizamos, el vector peso pasa por el eje rotación, la línea de acción de la fuerza, entonces no tiene brazo de palanca, no genera torca. Si analizamos a la fuerza normal, pasa por el eje rotación, su línea de acción, no tiene brazo de palanca, tampoco genera torca en el cilindro. Pero la tensión T está aplicada a una distancia R, generando una torca neta, que es la única que va a quedar en esta sumatoria. Reemplazamos y nos queda que el radio por la tensión, que es la torca, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. El momento de inercia de un cilindro no lo conocemos, pero vimos en el video de teoría que es un medio de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado.
Vamos a reemplazar donde está el momento de inercia todo esto y nos va a quedar que el radio del cilindro por la tensión del cable es igual a 1/2 de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado por la aceleración angular. Como lo que queremos calcular es la aceleración lineal del contrapeso cuando va bajando, vamos a relacionar la aceleración angular con la aceleración lineal, como vimos en la teoría, que nos dice que la aceleración en el eje Y es igual a la aceleración tangencial en el borde del cilindro, que esto es el radio por la aceleración angular. Despejamos la aceleración angular y pasamos al radio a este lado de la igualdad dividiendo, y nos va a quedar que la aceleración angular es igual a la aceleración lineal dividido el radio. Ahora reemplazamos donde está la aceleración angular acá todo esto y nos queda que el radio del cilindro por la tensión de la cuerda es igual a 1/2 de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado por la aceleración del cable en el eje Y dividido el radio. Si vemos, acá tenemos el radio y acá tenemos el radio y este cuadrado se simplifica con este radio. Entonces nos queda que la tensión es igual a 1/2 de la masa por la aceleración en el eje Y. Ahora reemplazamos esta tensión que ya obtuvimos la ecuación matemática en la ecuación que obtuvimos al aplicar la segunda ley de Newton. Acá donde está menos t ponemos todo esto y nos queda que la masa por la aceleración de la gravedad menos 1/2 de la masa por la aceleración en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. La m chiquita es la masa del contrapeso y la m mayúscula es la masa del cilindro. La incógnita es la aceleración en el eje Y, entonces vamos a despejar. A este término que está restando lo pasamos a este lado de la igualdad sumando. Sacamos factor común la aceleración en el eje Y. Y vamos a pasar dividiendo a la masa más 1/2 de la masa grande a este lado de la igualdad dividiendo. Bien, si se perdieron, paren el video y hagan el despeje de la aceleración en el eje Y. Nos queda que es la masa por la aceleración de la gravedad dividido 1/2 de la masa del malacate más la masa del contrapeso. Ahora ya tenemos la ecuación, simplemente reemplazamos. Donde está la masa del contrapeso acá y acá ponemos 2 kilogramos. Donde está la aceleración de la gravedad ponemos 9,80 metros por segundo al cuadrado. Y donde está la masa del malacate ponemos 60 kilogramos y nos queda que la aceleración en el eje Y es igual a 2 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado dividido 1/2 de 60 kilogramos más 2 kilogramos. Hacemos esta cuenta y nos da que la aceleración en el eje Y es igual a 0,61 metros por segundo al cuadrado. Bien, y esta es la aceleración con que viene acelerando este contrapeso a medida que va cayendo. Fíjense que está muy lejos de ser la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque cuando va bajando tiene que ir desenrollándose el cilindro y para ello lo tiene que hacer girar. Pero como ahora este cilindro tiene masa, tiene momento de inercia que no podemos despreciar, absorbe energía y va como frenando al contrapeso. Si se corta el cable, cae en caída libre acelerándose a 9,80 metros por segundo al cuadrado, pero al tener que ir acelerando a este cilindro con masa, va acelerando mucho más lento. Bien, y ahí este ejercicio quedó resuelto. Si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.